Finalmente, bueno, parece que se confirma la hipótesis de el enfrentamiento comercial, aclaro, comercial, entre Rusia y China por la imposición de aranceles. Estados Unidos avisó que si China, ya lo había avisado antes, si alguien iba a aplicar más aranceles como represalia a lo que hacía Estados Unidos iba a volver a subir los aranceles. Resultado que pasó, China aplicó un arancel equivalente a Estados Unidos, el 34%, y Estados Unidos decidió meter un 50% adicional, ¿no? Creo que están en 105, 104 los aranceles ahora que le fijó Estados Unidos a China. ¿Quién tiene razón? A esta altura del partido ya no importa quién tiene razón. Importa lo que están haciendo. Estados Unidos considera que China está cobrando aranceles demasiado altos para sus productos y por eso no venden. Y además de esto también hay movidas con el yuan, porque China está devaluando el yuan. Porque no se olviden que una forma es poner aranceles y la otra forma de meter la mano en el comercio es subir o bajar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se devalúa, es decir, si un yuan vale menos con respecto a un dólar, esto que a veces te lo presentan como se está derrumbando la economía, qué sé yo, a veces es cierto, pero a veces no. A veces simplemente es que una economía va a ganar competitividad con respecto a la otra. China ya está devaluando el yuan. O sea que China está encontrando la solución devaluando, lo cual pone a Estados Unidos también en un apriete. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto? Porque Estados Unidos también había intentado devaluar un poquito el dólar, pero China se lo puede devaluar más el yuan y es parte de la guerra que estamos por ver. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, evidentemente han decidido ambas naciones ir por la intensificación de la guerra comercial. Podemos ver un escenario de múltiples subas arancelarias, uno diciendo que le responde al otro, da lo mismo cual sea la razón, y que esto, obviamente va a afectar el comercio bilateral o global, ambos comercios. Va a impactar en los mercados financieros y en la economía global, dada la incertidumbre que genera la volatilidad en los mercados financieros, afectará las inversiones y crecimiento económico mundial, y posibles negociaciones o acuerdos es una posibilidad que empieza a verse en el horizonte, pero primero para que desescalen las tensiones y se establezcan nuevas guerras, cada parte va a tratar de endurecer su posición para mostrar después, a qué estaba dispuesto y qué resultados tenía. Van a reconfigurarse las cadenas de producción en función del nuevo orden que se genere. De acuerdo a cómo se renegocien finalmente los aranceles, en lo que queden, vamos a ver cómo se reorganizan las cadenas de suministros. Como para fabricar un producto yo voy a tener que reemplazar piezas por otros orígenes o fabricarlas en mi país o ver cómo esto va a quedar acomodado en función de cómo vaya resolviendo China y Estados Unidos. Por lo tanto, dado que se están peleando los dos elefantes, como decía Ivonne, y nosotros somos el césped, vamos a tener que esperar un poquitito que ellos resuelvan para ver exactamente cuál va a ser nuestro plan a futuro, y mientras tanto deberíamos sentarnos arriba de la caja fuerte y evitar que sigan saliendo divisas. Nosotros no hacemos exactamente eso. Algunos otros países sí. Brasil ya lo veo más expectante. Lula dijo que iba a ir a Moscú ahora para la conmemoración de la Gran Guerra Patria, y Lula parece que está desembarcando en una apuesta a los BRICS. Estaba muy dubitativo al principio, ¿se acuerdan? Pero parece que los últimos movimientos lo están convenciendo de que, finalmente hay un espacio para hacer otra cosa. Sobre los consumidores, veremos aumentos de precios, seguramente en función de los aranceles que están imponiendo todos, y esto va a afectar a las industrias que dependen del comercio internacional.
también se generará un límite real, que es lo que nos interesa saber, ¿no? ¿Cuál es el límite estratégico de lo que propone Trump? Es decir, él va a poner aranceles hasta reindustrializar su país y defender la soberanía económica. Bien, eso está claro. Pero ¿cuál es el punto de quiebre? O sea, porque en algún punto tiene que detenerlo. Entonces, ¿hasta dónde puede hacer esa escalada sin autosabotearse? Sin hacer que su economía empiece a perder ventajas que tiene clave. ¿Cómo conseguir ese balance? Bueno, eso es un poco lo que van a pelear Rusia, lo que van a pelear China y Estados Unidos. Van a ver cuál es el límite que tiene cada uno. Como en su momento con Estados Unidos hizo con Rusia una especie de guerra así, pero en lo militar, donde había que ver quién estaba dispuesto a más, y llegamos hasta el punto en que estaban prácticamente con el dedo arriba del botón rojo. Bueno, acá vamos a ver algo parecido en cuestiones, pero económicas, no militares, económicas. ¿Qué factores podrían limitar eso? Bueno, Estados Unidos puede presionar para relocalizar su producción subiendo los aranceles, porque es la base del plan económico que tiene Trump para reconstruir su entramado industrial. Pero esto solo funciona si hay infraestructura, mano de obra y crédito interno. Por eso es tan importante la cuestión de la Reserva Federal que hablábamos ayer. La preocupación de Trump en que las tasas estén bajas. Sin crédito externo todo esto se cae. ¿Qué más va a buscar? Va a buscar reducir los déficits comerciales, que es el otro gran problema, que es lo que le agiganta la base de la deuda, y con eso los intereses a pagar anualmente. Estados Unidos paga un verdadero disparate de intereses en forma anual. Parece que no, pero a pesar de ellos imprimirlo, lo pagan. ¿Por qué? Porque pues, a veces no hay que ser tan reduccionista en las cosas. Porque en realidad Estados Unidos no tiene el monopolio de su propia moneda, como veíamos ayer. La Reserva Federal es la que fija todo eso. Y entonces Estados Unidos en realidad tiene que estar como nación endeudándose constantemente en su propia moneda, que es el dólar, con la Reserva Federal. Un gran problema técnico, ¿no? Pero que sale plata y quita recursos. Reduciendo eso, bueno, buscaría penalizar las importaciones, sobre todo baratas, las que son superfluas, las que no te aportan al desarrollo económico, para mejorar la balanza comercial, favorecer producción local, aunque al principio se pueda encarecer hasta que esto se suplante, ¿no? Esto además ayuda a reconstruir el tejido productivo nacional, por lo menos lo que apunta a Estados Unidos. Pero claro, ¿cuál es el límite? Decíamos, cuando empieza a importar inflación. Al subir demasiado los aranceles, suben mucho los precios en el mercado interno, y al subir mucho los precios en el mercado interno, bueno, evidentemente eso va a erosionar el salario real y va a generar malestar social. Por lo tanto, Trump busca frenar esta inflación con la relocalización en el corto plazo, si hay un shock inflacionario inevitable. Represalias comerciales. Eso es otra cosa que tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque China, la Unión Europea, pero parece que la Unión Europea ya se echa atrás y ya cede. Y como la Unión Europea es un buen ejemplo para mostrar qué es lo que busca Trump. Trump tenía aranceles a los productos estadounidenses en la Unión Europea y un arancel mucho menor en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Aumentó los aranceles en forma drástica, todos lo dijeron está loco, pero ¿cuál terminó siendo el resultado? Que la Unión Europea ya dice que bueno, que se va a sentar a negociar aranceles ceros. O sea, básicamente quieren sacar los aranceles para los dos. ¿Qué quiere hacer la Unión Europea? Bueno, hacer lo que suele hacer el globalismo, transformar una derrota en una victoria. ¿Cómo? Llevando el proteccionismo que tenía en Europa, llevándolo a un libre comercio con Estados Unidos. Vamos a ver si a Trump le interesa esta solución. Le va a interesar siempre y cuando Estados Unidos salga ganando. Si Estados Unidos en esa cuota va a perder, no le va a interesar.
Yo quisiera saber también cómo efectivamente esto lo va a poder manejar la Unión Europea, porque si Estados Unidos compite abiertamente, sin aranceles, por ejemplo, en el rubro de alimentos, los productores europeos quiebran todos, lo cual vamos a ver, pero imagino que Europa los va a tratar de excluir y proteger, y así vamos a empezar a meternos de vuelta en la madeja que Trump quiere evitar, metiendo aranceles no discriminados. Para todo el mundo le ponemos un enorme arancel y se acabó la historia, porque si empiezan la discusión y no se ponen los aranceles hasta que se cierren puntualmente por producto tras producto, bueno, esto es algo interminable y que esteriliza en realidad la política que quiere efectuar a cambio, ¿no? Entonces también tiene que tener cuidado con el tema de los aranceles de Estados Unidos, porque también busca mercados externos. Con China también es un gran productor de alimentos, Estados Unidos, que le exporta a China. Si China arancela eso va a afectar a los productores de Estados Unidos y eso va a traer problemas en Estados Unidos. Otra cuestión es la disrupción de las cadenas globales, dado que muchas empresas estadounidenses dependen de los insumos y partes fabricadas en Asia. Si eso se bloquea abruptamente, se va a romper la cadena de valor, se va a terminar ralentizando, deteniendo la producción y va a terminar cayendo también la competitividad. Si la guerra se combina con medidas unilaterales como sanciones financieras o bloqueos en los sistemas de pago, que son todas las cosas que le hicieron a Rusia, otros buscarán alternativas al dólar. Esto acelera la desdolarización y puede debilitar el rol global de la economía estadounidense. Estados Unidos quiere un dólar débil para poder exportar, pero quiere un dólar que sea débil, pero que a la vez sea el eje comercial del mundo. Lo que no quiere Trump es perder esa posibilidad. O sea, quiere que el dólar siga siendo la moneda de intercambio, independientemente de que cambie en términos relativos. ¿Dónde está el límite estratégico? Bueno, hasta donde pueda seguir subiendo Trump sin que el impacto interno se altere debido a la cuestión inflacionaria. O sea, hasta que si el dólar se debilita demasiado, se van a encarecer demasiado los productos, van a poder exportar, pero por otro lado se le va a hacer todo muy caro. Nosotros en la Argentina no hace falta explicarlo esto, creo que ya todos saben cómo es la experiencia. Dólar recontra alto, la industria empieza a moverse, pero bueno, todo es carísimo. O sea, todo es carísimo en el sentido de lo tecnológico, lo que viene de afuera es incomprable. Cuando te abaratan lo que se viene de afuera, te destruyen la industria nacional. Entonces, encontrar ese balance es lo que necesita hacer Trump, ¿no? Y que esto además, dado esta tensión, no empuje a otros países a salir de la esfera del dólar por desconfianza, porque eso lo va a terminar debilitando. El desempleo es otro de los factores a tener en cuenta, sobre todo en los dependientes del comercio. Si avanza mucho el desempleo, esto también le va a traer problemas, o si la inflación castiga mucho el consumo doméstico, el consumo interno de Estados Unidos, porque eso va a producir o puede producir una crisis interna, dado que los sectores medios van a sufrir demasiado las consecuencias. Vuelvo a insistir, miren lo que pasó en la Argentina, es lo que les puede pasar a ellos, que pensábamos que en Estados Unidos estas cosas no podían pasar, bueno, estaban equivocados. Estados Unidos puede escalar entonces hasta el punto en que los beneficios industriales que va a obtener con esta política de arancelaria, de aranceles altos, se compensen con los costos del conflicto que va a generar. Si se rompe la cadena de suministro, se dispara la inflación, se pierde el acceso a mercados claves o se empobrece demasiado la población, la guerra comercial externa puede transformar en un problema interno muy serio. Por eso Trump camina sobre una delgada línea. Necesita el conflicto, pero por otro lado necesita ir mostrando resultados para mantener la actitud positiva de la población. Y para eso debe entonces combinar el proteccionismo con el orden interno, la inversión pública y la dirección estratégica.
Claro, eso decíamos que pasaba con Estados Unidos. ¿Y qué pasaría con China? Porque China también va a ser perjudicada, ¿no? China, si esto sigue dándose así, va a sufrir un impacto en las exportaciones, dado que exporta muchísimo a los Estados Unidos. Es uno de los mayores destinos de exportación y los aranceles que ahora Estados Unidos les está aplicando, básicamente lo que está haciendo es una reducción del volumen exportado. Muchas empresas de Estados Unidos van a buscar además productores alternativos que sean más baratos y que produzcan en otro país, o van a buscar relocalizar la producción, o sea, fabricar en Estados Unidos o buscar lo que compraban en China, a ver si lo pueden comprar en algún otro país de la región. Aunque esto no es un problema con China solo. China es el mayor mercado, pero si el productor estadounidense deja de comprar en China y compra en Tailandia, da lo mismo para Trump, da lo mismo. Trump no puede sostener eso y Trump va a tener que aplicar aranceles a cualquiera. Por eso los aranceles no solo fueron a China. Todo el mundo habla de China, pero Vietnam se comió unos aranceles altísimos, o Indonesia, porque también se ve que han pensado en los potenciales ecos de esto. Hay otro problema también, que es la participación en el mercado. Los productos chinos van a ser menos competitivos frente a otros terceros países, como podía ser México, que tendría un arancel pactado por delante. La India, que va a renegociar. Ahí tenemos un ejemplo interesante, porque mientras China decidió el enfrentamiento de igual a igual, porque China ha decidido, que creo que esto es lo que es importante realmente, que este es el momento ya de plantarse con Estados Unidos. Nosotros muchas veces dijimos que China, lo decía Ivonne en la introducción, se frena. Dice, no, nosotros somos un pequeño país que está tratando de crecer, y agacha la cabeza con Estados Unidos. Lo hizo muchas veces, pero iba a llegar un momento que iba a decir basta. Y ese momento llegó. China le acaba de decir basta a Estados Unidos cuando pone aranceles recíprocos. En otro momento China hubiese negociado con Estados Unidos. Bueno, ok, no me pongas tanto, a ver qué es lo que tengo que hacer, qué bajo, qué subo, cómo lo manejo. Ahora les dijo, ustedes ponen 34 y nosotros ponemos 34. Estados Unidos dijo, bueno, entonces yo les pongo, los llevo al 100%, y China es probable que responda de la misma manera. En el periodo 2023-2024, las exportaciones chinas ya habían caído un 10% debido a algunos aranceles que se habían sumido en esta guerra, que ya empieza desde la época de Obama. La transforma, Obama la quiere llevar al terreno militar. Fíjense este detalle también. Obama no habla tanto de una confrontación económica con China. Y esto es importante porque estamos viendo dos enfoques de las élites de Estados Unidos para enfrentar el problema de China. Obama, globalismo puro, busca la vía militar contra China. Pivot hacia Asia, alianza que se hace con los países de la región como el AUKUS, con el fin de contener militarmente a China. Cuando sube Trump, baja la tensión militar, pero en realidad lo que hace es reemplazarla por la tensión económica. China agarra y en esas circunstancias responde a la guerra arancelaria, y eso le significó que entre el 2023 y el 2024 China pierda un 10% dado los aranceles que le fijó, que era la línea de Trump, que después con Biden volvió a tomar presión militar, y con Trump otra vez se gira hacia lo económico. Lo que pasa es que los medios suelen confundir estas historias y te dicen van a la guerra y no difieren la distinta visión. Lo de Trump es económico, lo de Obama es militar. Esto también produce en China, afecta a los sectores dependientes de la tecnología o de los negocios con Estados Unidos. Huawei lo sufrió en su momento, ZTE también pasó lo mismo, la industria textil sufrió bastante, la electrónica de consumo, perdieron contratos y tuvieron menor ingresos, y la automotriz también tuvo problemas por el encarecimiento
o tendrán problemas con el encarecimiento de autos ensamblados con partes chinas. Si hay muchos aranceles para los productos chinos, si yo hago un auto en México y le pongo una caja de cambio china, bueno, indudablemente el precio del auto va a variar hacia arriba. Entonces el golpe es mucho más grande. Y hay en China también un riesgo de desempleo industrial hasta que pueda sustituir eso, si lo puede sustituir, porque el consumo del mercado estadounidense es muy grande. Van a cerrarse probablemente fábricas que estaban orientadas a la exportación, sobre todo del mercado estadounidense, como las zonas industriales de Guangdong, de Jiangsu y de Zhejiang. El riesgo político, el malestar de presión también puede avanzar contra el gobierno central chino y lejos de lo que también el común de la gente cree, en China tampoco es que tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Si empieza a haber problemas económicos, se empieza a ver malestar. Entonces eso también hay que tratar de tener cuidado. Se le van a reformular las cadenas globales, por lo tanto las empresas multinacionales que diversifican fuera de China para evitar riesgo político. O sea, si yo negocio con China, no voy a tener que enfrentar presiones o sanciones de Estados Unidos, por lo tanto prefiero esquivar a China, algo parecido a lo que le hicieron a Rusia. Reducir la exposición de las grandes corporaciones occidentales como Apple, pero también como Samsung, coreana, que Estados Unidos va a presionar para que continúe esta política. Y esto debería dar como resultado la caída de la inversión directa extranjera en China. Si hay menos inversión directa extranjera, esto puede generar tensiones que lleven a que otros países más estables o menos conflictivos para Estados Unidos puedan verse beneficiados. También veremos una presión sobre la moneda, ya vimos la devaluación del yuan como método de compensación por los aranceles que Estados Unidos le iba a hacer. Esto se hizo en silencio y casi no tuvo repercusión en la prensa, pero es importante y va a tratar de profundizar la China, y ya de hecho Estados Unidos advirtió contra esa maniobra. El aumento del riesgo país y el encarecimiento del financiamiento externo puede golpear de alguna manera a China, dado que todo esto lo maneja Occidente. Y buscarán agravar la crisis inmobiliaria que China sufrió en los últimos años. China se está reconfigurando con la política de circulación dual. ¿Se acuerda? Hace unos años, cuando empezó la tensión con Trump precisamente y con Obama, China empezó un plan que está en pleno desarrollo, que es el de circulación dual, o sea, interna, externa, es decir, mantenemos los mercados externos, pero a la vez vamos aumentando el mercado interno. La idea es no ser tan dependiente de las exportaciones y sí volver hacia lo local. Pero para esto hace falta masivas inversiones en inversión y tecnologías, semiconductores, todo lo que tenga que ver con tecnologías e infraestructuras. China las está haciendo, pero lleva mucho tiempo, sobre todo si la tecnología extranjera se les empieza a retasear, y va a tratar de evitar el desacople tecnológico, de quedar aislado si Estados Unidos le bloquea exportaciones de software, know-how y demás. Aunque China ha demostrado en los últimos años que antes era algo que se daba por sentado, que se iba a retrasar China, también lo puede afectar a Estados Unidos. Casi podríamos decir que es una situación de empate. Ambos sufrirían esa ruptura. Se calcula que en el año 2024 las sanciones económicas y aranceles que se fueron aplicando, según el FMI Oxford Economics, afectaron el PBI chino entre el 0,5 y el 1,2%, lo cual significaría que acumula pérdidas desde el 2018 por más de 500.000 millones de dólares, y esto, bueno, hace un efecto dominó en el mercado interno chino. La pregunta es, dado este
este esbozo de situación. ¿Quién puede aguantar más? Porque en definitiva llegamos a la conclusión de que ambos países se verían dañados en esta pelea, que esto es lo que te dice la economía globalista. El problema es que el objetivo de Trump no es volver a ver quién es más fuerte y después imponerse al otro. El objetivo de Trump es romper esta economía para construir otra economía. Una economía donde no estén asimilados los países por las cadenas de valor. Cuando uno encadena toda la producción en función de los intereses de una multinacional, básicamente la multinacional pasa a ser más importante que cada uno de los eslabones, que es decir, los países. Y en esa cadena Estados Unidos salía perdiendo y China salía ganando. Si ustedes escucharon al vocero de Cancillería china hablar, hoy dio un discurso y básicamente era el foro de Davos, China, hablando de la libertad de comercio, el libre cambio, la necesidad de preservar el medio ambiente y todo básicamente lo que es el discurso, todo lo que es básicamente el discurso del globalismo. ¿Por qué? ¿Porque China se volvió globalista? No, China no es globalista. Vos no insistís con ese concepto. China utiliza el globalismo, que en definitiva es lo que dice Trump, si uno lo ve bien. Trump dice, quiero destruir un sistema que utilizó China para crecer. Eso es lo que está marcando. China quiere defender el sistema al cual ya se adaptó y es la gran ganadora. El sistema, el globalismo, básicamente, ¿qué genera en China? El globalismo a China le genera la posibilidad de desarrollarse con mercados de exportación y libre cambio, donde China es mucho más competitiva que el resto, donde se ha mostrado que su organización interna ha sido superior y que tiene grandes ventajas. Estados Unidos dice, basta de jugar con esas reglas, queremos otra cosa. Por eso el discurso del vocero de la Cancillería china hacía permanentes invocaciones a la Organización Mundial del Comercio. Curiosamente, China decía, hay que respetar las reglas y discutir los aranceles en función de lo que dicta la Organización Mundial del Comercio. Y Trump que dice, no, nosotros no discutimos con la Organización Mundial del Comercio, nosotros negociamos con China y el acuerdo va a ser bilateral. Nosotros con China, nosotros con Japón, nosotros con Brasil, nosotros con el que sea, no bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Una vez más, Trump está desmantelando el modelo globalista y China lo intenta preservar porque era el que le ganaba. Pero ¿cuál era el problema que tiene China? Su dirección política es otra. La dirección política de China no es la que tienen los países de Occidente que están bajo el globalismo. Los países que están sometidos al globalismo en Occidente tienen políticos al servicio de estas corporaciones. China no, China se rige por lo que dice el Partido Comunista y por lo que impone el Estado chino. Las corporaciones se adaptan a eso. O sea, el Estado chino de alguna manera se transforma en un gran competidor internacional, pero lo hacen desde el poder político y no desde el poder económico. Por lo tanto, nunca China va a ser lo mismo que el globalismo. El conflicto siempre va a estar. Lo que puede haber, y ahora lo vamos a ver, son alianzas tácticas en contra de un enemigo coyuntural en común. Decía, ¿qué problemas tiene entonces Estados Unidos? Bueno, básicamente Estados Unidos como país, no confundir con las corporaciones, repito siempre lo mismo. Tiene una economía diversificada y menos dependiente de las exportaciones que China. Tiene un mercado interno muy fuerte, más fuerte que el de China también, motor de crecimiento del PBI, el mercado interno, capacidad de emisión monetaria y control del sistema financiero global en general, si bien ahora empiezan las fisuras, el tema del dólar y del SWIFT, y autonomía energética en sobre todo petróleo y gas. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos como debilidades la inflación por aranceles que afecta directamente al consumidor, política interna, elecciones que producen impacto en los estados industriales y agroindustriales, porque esto lo que hace es generar constantemente tensiones. Si vos tenés elecciones, constantemente tenés tensión sobre el gobierno.
La forma política de conducción de China es diferente y eso le permite tener una estabilidad y no tener presión. Debilidades que tiene Estados Unidos, también encontramos un déficit fiscal alto y una balanza negativa, que es básicamente lo que hoy está tratando de sostener. Estados Unidos entonces puede resistir, pero el costo político lo puede sentir muy rápido y fuerte, sobre todo teniendo en cuenta esta división que hay entre republicanos trampistas y demócratas, ¿no? Porque hay tres juegos distintos, no dos. China, ¿qué tiene por otro lado? Como fortaleza tiene un modelo de planificación central. Y esto es muy interesante porque acá donde se muestra en una situación de tensión, una situación extrema, como el modelo de planificación central en realidad termina dando mejores respuestas que el modelo democrático liberal de Occidente con su estructura política. El método de planificación central obliga, entonces permite respuestas que sean rápidas, con subsidios y controles sobre los sectores claves. Es decir, vos controlás efectivamente y rápido, inmediatamente lo que pasa en el mercado, minimizando daños. En el otro sistema tenés que esperar que el mercado resuelva. Bueno, eso es una ventaja para China. Tiene un ahorro nacional alto. China es uno de los países que más ahorra en el mundo. Estados Unidos tiene poder de consumo, pero China tiene poder de ahorro. Ese ahorro se puede volcar después para otra cosa y tiene una enorme capacidad de movilización de recursos, pues son 1.500 millones de chinos, 1.400. Entonces China puede desarrollar mucho más a mediano plazo de lo que tiene a medida que pueda ir imponiendo estas reformas. Tiene un control político muy fuerte, sin la presión electoral inmediata que tiene Estados Unidos. Estados Unidos va a unas elecciones intermedias donde se van a sacar los ojos demócratas y trampistas. Y esto va a pasar dentro de poco más de un año, porque ya en marzo del año que viene están las campañas a full. O sea, esto no va a suceder en China y le permite entonces tener menos presión y ser más estable. Y tiene además una estrategia clara de independencia tecnológica anterior a Estados Unidos, ahora reflejada en el Made in China 2025, que se refleja, por ejemplo, en el desarrollo de una política propia de semiconductores o de inteligencia artificial. Debilidades de China. Bueno, la dependencia que mencionábamos de las exportaciones. China depende muchísimo de las exportaciones, aunque ahora con esta política dual que mencionamos ha conseguido ir más hacia una estabilidad, ha desarrollado su mercado interno con más eficiencia, ¿no? Tiene el problema de la crisis inmobiliaria, que hasta ahora lo viene paliando bastante bien, pero está ahí latente, y el problema de la inversión extranjera directa, que ha ido cayendo en función de la tensión con Estados Unidos. Estados Unidos ya hace unos años que viene presionando para que las empresas no reciban más inversiones, no hagan más, no radiquen más empresas en China. Fíjense que ya ha habido una deslocalización a favor de otros países del sudeste asiático. Otra diferencia entre Trump y la administración de Biden. Trump quieren que vuelva a Estados Unidos. A Biden no le importaba que vuelvan a Estados Unidos. Lo que querían los demócratas era que salgan de China. Eran dos objetivos distintos. Podían salir de China y ir a la India y ya estaba el objetivo que era dañar a la India. Para Trump no sirve que salga de China y vayan a la India, es trasladar el problema a la India. Lo que necesita es que vayan a Estados Unidos. Y puede llegar a tener como un foco de tensión también las diferencias regionales, el problema de Xinjiang, que si bien lo tienen bastante controlado, todavía tiene algunas cuestiones abiertas. Hong Kong, la historia de Taiwán, son algunos puntos donde Estados Unidos puede generar problemas.
Estados Unidos tiene básicamente una gran ventaja, que es el sistema financiero global. Maneja el SWIFT, tiene la capacidad de imponer sanciones a los demás y de utilizar el dólar. También tiene un dominio en lo que es infraestructura digital y empresas tecnológicas claves. Google, Apple, Amazon Web Services. Amazon no es solo la empresa que entrega productos. Amazon es la empresa de los servidores donde las grandes corporaciones alojan sus propios servidores. Bueno, muchas de esas empresas que son extranjeras los tienen en Amazon, y mal que mal eso le da una ventaja a Estados Unidos, pero también lo condiciona. Tiene influencia más determinante que China en la OTAN, obviamente porque es parte de ella, en el Banco Mundial, en el FMI, en la propia ONU. Capacidad de narrativa global, esto es clave, con Hollywood, con los think tanks y con las redes sociales. Estados Unidos tiene la capacidad de imponer que la hamburguesa de McDonald's es una gran comida y mucha gente en Occidente lo cree. Bueno, eso es una capacidad narrativa que saca una ventaja decisiva con respecto a China, que no tiene esa posibilidad. Pero que precisamente también necesita un consenso para poder usar estratégicamente algunas cuestiones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Silicon Valley, con las empresas de redes sociales, con las empresas de Internet, todo ese tipo de tecnologías tiene una cuota de independencia muy alta en Estados Unidos. Y eso es un gran problema porque esa tecnología está alineada básicamente con el modelo globalista, el enemigo de Trump. Entonces Trump necesita de sectores que están con sus enemigos internos para enfrentar a China. Por eso hay una limitación en lo que él puede hacer. Por eso yo decía que su objetivo primario es el interno y no China. China es un objetivo porque necesita negociar para poder traer las empresas a casa, pero no necesita destruir a China. Sí necesita destruir a las corporaciones que le disputan el modelo económico. Mínimamente las va a tener que disciplinar para que vuelvan a Estados Unidos y sean empresas estadounidenses y no multinacionales como están hoy. Por lo menos tienen que ser multinacionales con sede en Estados Unidos, donde pongan impositivamente, aporten en Estados Unidos, cosa que hoy no hacen. En Estados Unidos hay dos agendas conviviendo, una globalista y una nacionalista. El globalismo es básicamente, cuenta con el apoyo de los demócratas, de los republicanos no trumpistas, podríamos decirlo así, Wall Street y Silicon Valley. Promueve la apertura de mercados, las cadenas globales de valor, las alianzas multinacionales, multilaterales. Y busca enfrentar a China a través de la competencia, pero sin una ruptura total, porque buscaba preservar el modelo globalista. Si hay una ruptura total con China, el modelo globalista ya se fractura por sí mismo. Por eso nunca usaron como estrategia contra China la guerra comercial, porque eso dividía el modelo y el de ellos es un modelo universal. Sí preferían utilizar la guerra física. ¿Por qué? Porque es ir, derrotarlos y después incorporar los restos al modelo propio. Pero era más importante el modelo que la propia guerra. El trumpismo representa el nacionalismo económico y quiere desglobalizar la economía y reindustrializar Estados Unidos, usa aranceles, sanciones y guerra tecnológica para presionar, desconfía de los organismos internacionales, no los quiere, los ve como parte de sus enemigos globalistas y los quiere desarticular, y propone un nuevo equilibrio de poder basado en soberanías nacionales, no corporativas. Y eso implica básicamente un mundo que puede parecer más fragmentado, porque ya no va a haber un puñado de corporaciones, a su vez controladas por fondos de inversión que van a ordenar el mundo, sino lo van a hacer los cientos de estados que hay. O decenas tal vez si se cambia la forma en que se han organizado. ¿Puede el globalismo
y esta es una de las preguntas importantes. El globalismo que enfrenta a Trump, el enemigo interno de Trump, ¿puede llegar a acordar con China? ¿Puede aliarse con China? Porque muchos trumpistas creen que eso pasa. Después tenemos las cuestiones ridículas, como pensar que en Brasil los globalistas se aliaban para luchar e imponer el comunismo, o las onceras que se han dicho por el estilo acá en la Argentina. Eso no tiene ningún asidero real, porque no es lo que está a juego y no es lo que está pasando. Y esa historia del comunismo, fíjense que todo lo que hablé hasta ahora, y nunca hablo del comunismo, porque no es un problema del comunismo, porque no están luchando contra China por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de modelos comerciales. ¿Podría entonces el sector opositor de Trump acordar con China? Sí, pero hay algunas cuestiones que tienen que resolver. Por ejemplo, la reducción de las tensiones comerciales sin ceder la propiedad intelectual ni de alta tecnología. Eso era lo que podría haber hecho de alguna manera el globalismo y prefirió la vía militar. Buscar la cooperación en áreas ideológicas como es la cuestión climática o sanitaria. Bueno, China durante el COVID se plegó a la misma posición de la OMS y también apoyó la agenda de descarbonización. ¿Por qué China hizo eso? Porque China quiere sostener el modelo globalista mientras a China eso le dé resultado. Y por otro lado pueden hacer acuerdos de estabilidad financiera si China compra bonos del tesoro, pero China, por eso yo digo que no es globalista y no es confiable, porque China dejó de comprarle los bonos del tesoro y se fue desprendiendo despacito de los bonos del tesoro de Estados Unidos en los últimos años. Entonces China no respondía al modelo globalista, sino a un modelo propio. Este tipo de entendimiento sería un entendimiento no ideológico, sino pragmático. Es decir, bueno, se nos está yendo la situación de las manos, tratemos de ver cómo lo manejamos para no perder todos. El globalismo porque quiere mantener el sistema globalista y China porque en ese sistema crece. En algún momento van a volver a colisionar, pero por el momento no hacerlo. Las facciones globalistas, Wall Street, Silicon Valley y la diplomacia clásica, o sea, todo lo que son las escuelas diplomáticas en Occidente, incluyendo, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá en el CARI y todo eso, está todo bajo el influjo globalista. Su pensamiento, su matriz es globalista. Y es muy curioso ver que han mantenido cierta autonomía. No siguen por completo las directivas de Trump y esto a veces se transforma en algunas posiciones muy curiosas. Hoy vimos algo que era también bastante discutible, una recomendación de un organismo estadounidense al gobierno argentino para poder avanzar en las negociaciones y que tenía que ver básicamente con hacer lo contrario a lo que es Estados Unidos. Abrir la economía, sacar aranceles, acordar con el FMI. Bueno, básicamente para que Estados Unidos apoye la entrega de dinero, Argentina tenía que hacer exactamente lo contrario de lo que es Estados Unidos. Y eso va en contra inclusive de lo propio que decía Trump. ¿Por qué hacen eso? Bueno, dos hipótesis. Una, porque en realidad te hacen hacer algo que ellos no harían nunca, porque eso te destruye. Y la otra opción, que también deberíamos considerar también como probable, es otra cosa, es que Trump no pueda construir, consolidar su propia tropa. Es decir, yo puedo cambiar y poner, de hecho lo hicieron, pusieron un economista ortodoxo, ahora después les busco los datos de esto que estoy hablando, a favor de esta organización y sin embargo el informe fue el de siempre. ¿Por qué? Porque los planos medios siguen actuando con la misma inercia. Yo se lo he contado muchas veces que lo he visto, por ejemplo, con la diplomacia china. ¿Y por qué? Porque vos tenés las cabezas que dicen algo, pero después, ¿quién se acuerda de lo que dice el embajador o el primer consejero
en el ministro consejero en un país perdido en Sudamérica. Realmente Lavrov no se va a enterar de lo que dice. Sinceramente, ni sabe lo que dijo. Tiene 1.000.000 de problemas a resolver. Esto también le pasa, por lo visto, ahora a Trump, porque básicamente sus funcionarios están promoviendo en algunos lados modelos en contra de lo que ellos mismos querían hacer. Bueno, volviendo al tema Estados Unidos podía tener entonces problemas, como decíamos, con la inflación, problemas con los bienes de consumo, problemas con la tecnología, volatilidad creciente de los mercados, presión política, y China aumentar la pérdida de acceso al mercado más importante que tiene, que es el de Estados Unidos. Y esto podía llevar a que China redoble su estrategia, que de hecho ya está dando señales de autosuficiencia tecnológica y de diversidad comercial. Por ejemplo, asociarse con más fuerza en los BRICS, con la ASEAN. De hecho, firmó un acuerdo para comerciar con el yuan, con la ASEAN, con África, América Latina, porque todo básicamente apunta a lo mismo. Busca China conseguir más aliados para poder resistir y no ceder directamente, y Estados Unidos debe mantener la presión para que esto se resuelva antes de que el impacto doméstico se vuelva insostenible políticamente. En este marco, una negociación bilateral inmediata es improbable a corto plazo, y se va a resolver cuando se resuelva la crisis financiera o social, que va a ser a gran escala y que uno de los dos países tenga que ceder. Hasta ahora vimos más o menos los cuadros de lo que cada uno tenía como fortalezas y debilidades. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar ahora? Primero, la suba de aranceles superiores al 100% para los productos mínimamente los claves, si no para más. Lo hizo Estados Unidos, y China es altamente probable que va a responder de la misma manera, porque además China ya tiene demasiada envergadura y no puede agachar la cabeza. China tiene que responder de igual a igual a Estados Unidos. Llegó el momento de que China se ponga los pantalones largos. Bueno, eso significa que si Estados Unidos pone un arancel, China no tiene por qué subir el arancel, pero mínimamente tiene que responder con reciprocidad. Vamos a ver conmociones en los mercados, este sub y baja que se ha visto ayer y hoy, que tiene que ver con los commodities, los precios de las divisas, acciones, todo va a estar inestable y se va a empezar a producir, porque una cosa es lo que es inmediato, como son los mercados, y otra cosa es lo que se da físicamente. Por ejemplo, la relocalización productiva forzada. O sea, las empresas van a tener que buscar nuevos horizontes donde producir, de acuerdo a la política de sanciones. Si yo sancioné a China, mis empresas no pueden traerme cosas de China, entonces tienen que producir en otro lado. Y lo mismo va a pasar con China, con los Estados Unidos. Si yo sanciono los productos de Estados Unidos, los tengo que reemplazar por otra cosa. Y eso va a forzar una relocalización productiva. Va a generar seguramente caída de flujos comerciales globales. Tampoco confundamos esto con caída de flujos generales, porque se reemplaza lo global por lo local. Entonces lo que hay es otra configuración. Los que gritan tanto hoy es porque están relacionados todos al pensamiento global. Va a haber una inflación probablemente mundial superior, dado que estas sanciones se van a replicar, porque por más que yo no compre algo directamente chino, voy a comprar algo que tiene insumos chinos fabricados en un tercer país, por lo tanto me va a arrastrar el costo de las sanciones que han tenido y lo que se le encareció al productor hacerlo debido a los cambios estructurales. Por lo tanto, va a haber un aumento. Puede haber sesiones con recesión más pronunciadas, sesiones menos ricas tal vez.
Yo creo que algunos vaticinan Europa del Este y el sudeste asiático. Yo creo que esto se va a ver con más fuerza en Europa, Europa occidental, que es la que más rápido le va a pegar esto, y ya lo estamos viendo en Alemania, y sobre todo con más magnitud. Y un aumento de proteccionismo. India, Brasil, Rusia, son algunos de los países, Turquía, que van a apelar al proteccionismo como una forma de sostener su producción, porque que eso es lo que, por ejemplo, no entiende el gobierno de Milei en la Argentina, y por eso están, creo que, en silencio. No entienden, o en realidad no quieren reconocer. En esto, con esta carrera de sanciones, pensemos, yo soy vendedor de Estados Unidos, un productor de Estados Unidos, le vendí a China, se me cerró el mercado chino por la pelea, por los aranceles. ¿Qué hago? Busco nuevos mercados. Yo soy un productor chino, le vendí a Estados Unidos no me compra. ¿Qué hago? Busco nuevos mercados. Pensar que Argentina va a satisfacer las importaciones de China a Estados Unidos es ridículo. No producimos lo mismo que produce China, no hay ninguna forma de que hagamos eso. Lo que podamos colocar en China, que coloca Estados Unidos, algo puede ser en algunas cosas. Entonces, lo que va a terminar pasando es que vamos a empezar a comprar los productos chinos que no se pudieron colocar en Estados Unidos, que van a venir a precio de saldo acá, o los productos estadounidenses que no se pueden colocar en China. Esto estoy diciendo como un esquema, porque esto va a pasar con los alemanes, que también tienen sanciones, y con todos los países del mundo. Todos van a empezar a buscar a ver dónde meto mis productos, dado que todos ahora se protegen. Hay un país en el mundo que decidió abrir sus fronteras, porque la globalización era maravilloso y el libre cambio es el futuro y todo lo demás es un retraso. Bueno, ese país somos nosotros, los argentinos, que vamos a estallar, porque no vamos a poder absorber eso, y lo que va a estallar en la Argentina, bueno, tengo que pagar todo eso que va a llegar, porque no es que te lo regalan, te lo venden. Eso es lo que pasaría a corto plazo. A partir ya del mediano plazo, del año que viene, probablemente, vamos a empezar a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con la consolidación de esto. Por ejemplo, la OMC. La OMC es un muerto que camina, como dicen los estadounidenses, un walking dead, porque simplemente va a perder su capacidad de árbitro neutral. ¿Qué va a regular si ya el propio Estados Unidos le dice no te quiero acá? Va a haber probablemente primero una división entre bloques tecnológicos económicos, ¿no? El bloque occidental, Estados Unidos, la Unión Europea, que va a ser arriada de prepo, porque sola se cerró las puertas de Rusia, se cerró las puertas de China, se las está cerrando, así que va a tener que, con las condiciones que diga Estados Unidos, va a tener que seguir negociando con Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá, Australia, los de siempre. Del otro lado, ¿quién va a quedar? Los BRICS, China, Rusia, Irán, los países del sur global, básicamente. No algo muy esquemático y cerrado, pero más o menos se van a ir delineando estos dos grupos. Va a haber un auge más que un reimpulso de los sistemas de pago alternativos. Por ejemplo, el CIPS, que China y Rusia empezaron a reforzar. CIPS significa Cross Border Interbank Payment System, el sistema interbancario de pagos transfronterizo, y que es básicamente el equivalente chino al SWIFT. Lo lanzaron en el 2015, fíjense cómo la cosa viene lejos, por eso decía de la época de Obama, y facilita los pagos transfronterizos en renminbis y permite que los bancos internacionales hagan transacciones directamente en renminbis sin pasar por los bancos estadounidenses ni usar dólares. Entonces fijaron que si yo tengo que, por ejemplo, cambiar, nunca habrán prestado, yo voy a cambiar moneda, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, no sé, liras turcas, y las quiero cambiar a pesos argentinos. El proceso no es cambio las liras por los pesos, el proceso es cambio las liras por los dólares y los dólares por los pesos. Siempre triangula con el dólar. Bueno, esto es lo que evita esta transacción. Yo no obligo a que pasen por el dólar y voy a cambiar
Probablemente, no sé cómo lo tienen totalmente estructurado, pero voy a permitir que se comercien directamente sin necesidad de pasar por el dólar. No creo que sea solo repasado por el yuan, ¿no? Porque al final Rusia terminó metiéndose en este mismo sistema, que es básicamente una herramienta estratégica para salir de la órbita de Estados Unidos, ¿no? Y además permite que países sancionados, como es el caso de Rusia, el caso de Irán, Venezuela, escapen a las acciones de Occidente. Salen, simplemente quedan por fuera del control de Occidente. Y esto es clave para el comercio bilateral. Si lo ponemos comparativamente, el SWIFT maneja 40 millones de mensajes diarios y 11.000 instituciones. Y el CIPS chino, 1 millón de mensajes, que los mensajes son las transacciones. O sea, procesa uno 40 millones de transacciones y el otro 1 millón. Y el SWIFT tiene 11.000 instituciones y el CIPS 1.400, pero ya alcanza 100 países. O sea, no lo reemplaza todavía el SWIFT, sigue siendo mucho más grande el SWIFT, pero el plan B financiero del bloque no occidental existe. O sea, China, Rusia y demás tienen una alternativa que vinieron construyendo por una década. Entonces, se va a dividir probablemente, se va a marcar más la diferencia en dos esferas y China va a poder de alguna manera promover más participación del yuan como moneda internacional de reserva. Por eso es que lo único que le dice seriamente Trump a la Argentina es, o le manda a decir, pues tampoco se lo dice Claver Carone, chicos, devuelvan los yuanes, porque ustedes no pueden manejar yuanes. ¿Por qué? Porque está esta división. Se está gestando ya esta división y Estados Unidos dice, no, se me quedan todos con el dólar, no se me van con el renminbi o con lo que sea. Bueno, ahí se van explicando muchas de las cosas, ¿no? Y también puede haber cierto desacople tecnológico en inteligencia artificial, chips, telecomunicaciones y demás, donde cada país empieza a tener su alternativa propia. Va a tener un impacto global, se van a romper las economías de escala, que hoy beneficia esto sí a China, la economía de escala digo, ¿no? Va a haber aumento de costos, probablemente un menor crecimiento mundial hasta que esto se reacomode, y una desdolarización parcial, dado los países que van quedando en el otro área, ¿no? Y después opciones ya para en un par de años. Un escenario posible, si no hay una negociación previa, es que se vayan metiendo cada vez más sanciones a empresas tecnológicas y energéticas. Cabe la posibilidad, depende de la evolución política, que haya alguna tensión militar y que se refuercen las alianzas militares, restricciones de visado, inversiones y turismo. Por ejemplo, vieron lo difícil que es ir hoy a Rusia o invertir en Rusia. Bueno, puede dividirse eso a la luz de la experiencia de lo que pasó en la época soviética. Esto va a significar un retroceso de la globalización de décadas, al nacimiento de la globalización, mercados bursátiles desincronizados, no como ahora que funcionan todos en consonancia, y flujos de capitales reconfigurados, fondos soberanos y bancos centrales que diversifiquen por fuera del dólar y del euro. Hoy todos los bancos centrales básicamente tienen que tener dólares o dólares y euros. Eso debería pasar. Y luego de más o menos 2 o 3 años de disputas, nos encontraríamos con una situación donde alguien va a tener que ceder. Hay una recesión fuerte en Estados Unidos, puede venir, China puede forzar las negociaciones, se pueden hacer zonas de coexistencia económica dividiéndose en bloques, con desacoplamiento tecnológico, pero va a tener que existir el canal comercial, dado como así es la historia constante del mundo, ¿no?
Entonces vamos a ver tal vez una reconstrucción yo diría multilateral. Muchos van a considerar bipolar entre Estados Unidos y China, pero la verdad es por la emergencia de actores hoy decididos a ser protagonistas, como es el caso de India o es el caso de Rusia. Yo me da la sensación que vamos a una restitución, reconstrucción multilateral del orden global, ¿no? Con otras dinámicas, porque va a haber, por ejemplo, un comercio en distintos tipos de monedas, no una moneda universal. Por eso no han llegado a un acuerdo y nunca, fíjense que no avanzó la moneda del BRICS. ¿Por qué? Porque va a haber monedas nacionales, mundo multipolar, el área del yuan, el área de la rupia, el área del real, del rublo, y esas monedas estatales hoy es bastante fácil poder canjearlas después por otras monedas. ¿Quién pierde en esto? El dólar, que puede ser todavía una moneda fuerte, pero ya no la única moneda, la moneda hegemónica. Alianzas flexibles, donde países que hoy ya lo hemos visto como una alternativa extraña, ¿no? Que mucha gente le cuesta encuadrarla. Lo de Turquía, la India y en menor medida Brasil están en los dos bloques, ¿no? Hoy están amigos de los BRICS o pertenecen a los BRICS, como el caso de India y Brasil, o quieren entrar a los BRICS como Turquía, mientras que pertenecen a la OTAN, como es el caso de Turquía también, o a alianzas o negocios que hacen con Occidente. O sea, están cabalgando con un pie en cada lado. Sudáfrica es otro ejemplo que más o menos se mueve de esa manera. No hay un alineamiento de un lado o el otro, sino va a haber países con ese nivel de alianzas multifacéticas que de acuerdo al área van a tener acuerdos con unos u otros. Tal vez ese sería el camino que deberíamos seguir, ¿no? Rutas paralelas de tecnología de desarrollo financiero también, inteligencia, chips, telecomunicaciones y pagos digitales van a competir por estas esferas, y lo que va a haber seguramente es una reforma del orden mundial. Ya lo estamos viendo cuando Trump está volteando a la OMC y no nombró un delegado todavía en el FMI. Que eso también, como decíamos en el programa anterior, está trabando las negociaciones, por ejemplo, de la Argentina con el FMI, porque Estados Unidos simplemente no tiene delegado. ¿Por qué? Porque Trump no quiere esas organizaciones. Las va a tratar de desactivar en la medida de lo posible. Entonces vamos a ver una pérdida de importancia, o tal vez inclusive la desaparición de muchas de las agencias de la ONU y hasta de la propia ONU mismo, y el reemplazo por alternativas multinacionales como el Banco de los BRICS, por ejemplo. ¿Qué ventajas nos da? Bueno, mayor autonomía, este mundo para las potencias medianas, reducción del dominio unipolar, oportunidad de diversificar socios económicos y ganar soberanía tecnológica, y estímulo de innovación regional y localización de cadenas de valor, lo que hemos venido analizando en los últimos días. Para países como la Argentina o Brasil es maravilloso porque te da una nueva oportunidad para insertarte de otra forma. Para países como España los meten en un brete porque van a tener que decidir para qué lado arrancan. Y en riesgos tenés fragmentación financiera, porque se va a fracturar eso, inestabilidad comercial, choques regionales puede haber, porque no hay una hegemonía central que manipule eso, y dificultades por ahí para problemas en común, como por ejemplo una pandemia. Si hay una pandemia, bueno, no va a haber una OMS que baje una línea. Cada uno dirá si eso es bueno o es malo. ¿Hacia dónde puede evolucionar esto? 3 escenarios: una multipolaridad fluida, sin polos fijos, con alianzas según intereses que vayan fluctuando, o una multipolaridad ordenada, o sea, esa fluidez
que va a llevar unos años, va a terminar organizándose hacia un nuevo pacto multilateral con nuevas reglas, nuevas monedas, nuevas reestructuraciones institucionales. A partir del 2030, calculan, el 2030 va a haber muchas cosas para hacer. Y sino una multipolaridad caótica, sin consenso, con conflictos, problemas financieros y demás, si no hay un acuerdo hasta que esto más o menos tenga una posibilidad. Y finalmente, a modo de conclusión, la gran pregunta, ¿hay una guerra real bajo Trump? Esta pregunta tiene varias respuestas. ¿Qué tipo de guerra? ¿Económica? Ya está. La guerra económica ya está en curso. Pero ya venía también. Una guerra cibernética es muy probable. Esos sabotajes son constantes. Una guerra proxy y probable, donde, bueno, la tenemos en Ucrania, que es proxy a media, es proxy para Estados Unidos, no para Rusia. Está el problema de Irán. Vamos a ver cómo se resuelve el de Taiwán o el de las Coreas. Puede ser que alguna más veamos todavía. Puede ser, va a depender de cómo se consolide Trump. Una guerra directa entre Estados Unidos y China, esta es bastante improbable, es muy rara, debería haber un cambio de gobierno en Estados Unidos o en China, ninguno de los dos quiere la guerra, lo que van a ir por esas tensiones, van a dividir el mundo de acuerdo a los nuevos poderes y ahí se van a quedar. Y obviamente una guerra nuclear y mundial, mientras Trump consiga imponer este modelo, las posibilidades bajan mucho. Y esto es lo que a veces molesta un poco que no se diga, ¿no? Porque antes nos contaban los segundos para una guerra nuclear y ahora no nos dicen más cómo ha evolucionado esto. Y parece que hoy estamos bastante más lejos que en la época del pacifismo de Biden.